Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús, como un buen padre que aconseja a sus hijos acerca de las mejores cosas y les advierte de los peligros que encontrarán en cualquier circunstancia, nos da una advertencia muy seria. Esta es la advertencia: guardaos de los falsos profetas. Yo quiero preguntarle, si al acercarse a una casa se encuentra con un letrero que dice cuidado con el perro, no entre, ¿entraría? De ninguna manera, porque hay una advertencia. Haya o no haya perro, mejor ni investigarlo, mejor no entramos. Las advertencias precisamente son para ello, para librarnos de algún peligro. Las advertencias son para tomarlas muy en serio, de otra manera llevaremos consecuencias y estas consecuencias pueden ser desastrosas. La Biblia nos da muchas advertencias, pero esta no es ni nueva ni es la última que había de dársenos al mismo respecto. El Antiguo Testamento, por boca de los verdaderos profetas, se les dio o les dieron la misma advertencia al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento los apóstoles nos dan la misma advertencia a la iglesia. Y el resultado o la conclusión de estas advertencias es que la iglesia está en un inminente peligro de los falsos profetas. Y debemos entender que tanto usted como yo estamos expuestos a este peligro, a los falsos profetas. Hablemos acerca entonces de la realidad de los falsos profetas. Para empezar, ¿quién es un profeta? Un profeta, por definición, es uno que habla en nombre de Dios. Un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Un profeta es un instrumento de Dios. Y esto es importante porque muchos profetas o los falsos profetas se van a caracterizar porque no son instrumentos de Dios, son instrumentos del mismo hombre o instrumentos de sus propias pasiones, de sus propios deseos o instrumentos de otros más arriba o instrumentos inclusive de Satanás. Un verdadero profeta es uno que habla en nombre de Dios, es uno que no puede dejar de hablar lo que Dios habla, es uno escogido por Dios para darle un mensaje a otros. Dios habló a través de los profetas. Dios no le habló a todas las personas. A Israel no le habló a cada uno de los israelitas, sino que le habló a Israel a través de sus profetas. Dios habló cara a cara con algunos, Dios habló personalmente con algunos, por lo cual son constituidos profetas, desde Abraham, desde Jacob, desde Isaac, desde todos los patriarcas. Moisés fue considerado como el profeta. De hecho, él habló la palabra de Dios, él trajo la ley de Dios. Y de ahí surgen profetas en el pueblo de Israel y se desarrolla una escuela de profetas que inicia el famoso profeta Samuel, el hombre que escuchó la voz de Dios desde pequeño. Él era un profeta que repetía las palabras de Dios. Y era toda una generación de profetas, hijos de profetas, mujeres profetas, que traían la palabra de Dios a la nación de Israel. Denunciaban los delitos, denunciaban las violaciones de la ley y traían palabra al pueblo de Israel y directriz para los reyes. Los reyes habían sido ungidos para poder dirigir al pueblo. Sin embargo, los reyes de Israel
tenían que consultar la voz de Dios, el propósito de Dios a través del sacerdocio y a través del profeta. El oficio del profeta era un oficio ordenado por Dios. De hecho, el propósito de Dios era que el pueblo se gobernara por Dios mismo, una teocracia, por el cual los profetas tenían un lugar importante en el pueblo de Israel, porque ellos representarían o hablarían la palabra de Dios. Ellos no hablarían otra cosa sino la palabra de Dios. Sin embargo, este oficio se corrompió, y entonces, como en todo aquello que el hombre con su mano pecaminosa toca, se corrompió el ministerio profético y aparecieron los falsos profetas. En el Antiguo Testamento podemos encontrar múltiples ejemplos. Uno de ellos se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías es uno de los profetas de Dios. Él no es un falso profeta, pero fue uno de los que enfrentaron a los falsos profetas. Los verdaderos profetas siempre van a ser confrontados, siempre van a ser resistidos por los falsos profetas. Jeremías fue uno de ellos. Y en el capítulo 23, versículo 25, se nos da una palabra que Dios habla acerca de esto. Jeremías capítulo 23, 25 al 32, dice así la escritura. Dios hablando a través de la boca del profeta santo de Dios, Jeremías. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Aquí la palabra usa aquellos. O sea, no, estos no son míos, aquellos. Es decir, otros. Hay unos que andan hablando. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente su sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. En el contexto de este pasaje, tenemos una historia muy repetitiva al pueblo de Israel. El pueblo de Israel caía en pecado, caía en maldad. Y Dios había establecido en su ley, en su palabra, escrita con fuego y en roca, la ley de Dios, dada a Moisés. Él ya la había dado y los profetas tenían que profetizar, regresándolos a la ley de Dios, para que se arrepintieran los hombres que violaban la ley, los reyes y los líderes que se olvidaban de la ley de Dios. Y cuando estos hombres de Dios venían y recriminaban a los reyes y al pueblo su pecado, como en el caso de Jeremías, el pueblo lo rechazaba. Pero aparecían otros hombres, supuestos profetas, los profetas mentirosos, que decían, yo he soñado, nos va a ir bien. Cuando Dios ya había establecido, hablado desde su ley y confirmado con sus profetas que había de venir desgracia al pueblo por causa de sus pecados. Pero estos profetas mentirosos hablaban contrario, de modo que mantenían al pueblo en un estado de confort. Mantenían al pueblo confiado en su propia justicia. Y a pesar de que violaban la ley, ellos al parecer pensaban que Dios estaba de acuerdo con eso. Los verdaderos profetas de Dios no estaban
con ellos. Tenían que hablar la palabra de Dios. Eran hombres realmente entregados al pecado. El pueblo de Israel era un pueblo entregado al pecado y a una defectuosa idea de la justicia y de la santidad de Dios, y así eran sus profetas. Ignoraban la ley. Hablaban de lo que los líderes y el pueblo querían oír. Y puedo encontrar algunas características importantes para mencionar. Número 1, sus palabras los mantenían en una zona de confort y pasividad. No había que hacer ningún cambio en la moralidad ni en el culto a Dios. El pueblo de Israel había empezado a adorar otros ídolos, había quitado el culto a Dios, había hecho cosas espantosas, había levantado altares en lugares donde no debería levantarlos y adorar ídolos que no debió adorar. Y sin embargo, ellos se sentían cómodos con esa forma de culto, además de que su corazón estaba corrupto y moralmente se estaban pervirtiendo, olvidando la ley en todos los aspectos de la vida, por lo cual tenían juicio de Dios, pero ellas estaban conformes con la vida que estaban llevando. Y los profetas de Dios no venían a detenerlos, a estorbarlos. Los profetas, que no eran de Dios, los falsos profetas no los estorbaban, al contrario, los halagaban. Eran palabras lisonjeras. Las palabras lisonjeras son aquellas palabras dulces, aquellas palabras en donde se te decía, qué bueno eres, oye, que eres el pueblo de Dios, eres pueblo amado de Dios, Dios no va a tener nada en contra tuya. A pesar de su pecado, era para que se le diera una palabra, eres un pecador, eres malo, necesitas arrepentirte. Llegaban con una lisonja los falsos profetas y les decían, qué bueno eres grande, descubre esas cosas buenas que hay dentro de ti, eres grande, eres importante, vas a llegar muy, muy lejos. Esos eran los falsos profetas. Mantenían a la gente en su estado, en su zona de confort. Eso sostenían, estos profetas falsos sostenían la pasión y la motivación del pueblo. Estos profetas no eran como los profetas de Dios. Los profetas de Dios venían a bajarles la moral del pueblo, porque les decían, eres un pecador, es más, te va a ir mal. ¿Sabes lo que viene? Vienen otros reyes más fuertes que tú y Dios te va a entregar a ellos. Pero los profetas falsos decían, no oigas esas palabras, Dios te ama, Dios es bueno. Y eso motivaba al pueblo, eso le daba pasión, pero desgraciadamente no para servir a Dios, sino para seguir en sus mismos pecados. Estos falsos profetas nunca guiaban al pueblo al arrepentimiento, pues no lo veían necesario. Estos falsos profetas eran la preferencia del pueblo. El pueblo prefería oír a falsos profetas, a profetas que te dijeran, estás bien, cuando no estabas bien. En el Nuevo Testamento se nos advierte acerca de ellos. Aquí esta es una gran advertencia de Dios. Dios no está a favor de los falsos profetas. En el Antiguo Testamento, mi querido hermano, no hay falso profeta que no haya sido enjuiciado. Pensando en este tema, hermano, la verdad es de que encuentro un patrón, que no hay falso profeta que se haya salvado. Si un falso profeta desviara al pueblo es porque él mismo está desviado. Y casi le puedo asegurar que no tiene remedio, solo la gracia de Dios lo puede salvar. Pueda que alguno se arrepienta, pero estos son instrumentos de Satanás, de iniquidad y del pecado. Vaya conmigo al Nuevo Testamento en la primera carta de Pablo a Timoteo. Hay muchas advertencias. Pablo es uno de los que advierten. Juan advierte. Primera de Timoteo, capítulo 4. Leamos algunos versículos, ejemplo, que hablan acerca de las advertencias que los apóstoles nos dejan a la iglesia acerca de los falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos apóstoles. Dice así la Escritura. Pero el Espíritu dice, estamos en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Quiero resaltar que Pablo nos advierte que en los últimos tiempos, y estamos viviendo en los últimos tiempos, los postreros tiempos para el Nuevo Testamento son desde que vivían los apóstoles hasta el día que Cristo venga. Y eso va a caracterizar y caracterizó esos tiempos. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, los apóstoles del primer siglo tuvieron que batallar con los falsos profetas. Imagínense, ellos que eran los portadores de la palabra de Dios, los profetas de Dios, los profetas verdaderos, tuvieron que batallar con aquellos falsos profetas. Imagínense nosotros, mucho más. Y por eso se nos advierte, pero nos dejó equipado el Señor. Ellos nos dejaron equipados, los apóstoles, con las Sagradas Escrituras, para poder combatir las falsas profecías. Y entonces se dice que en estos tiempos habría algunos que apostatarían de la fe, es decir, que unos que iban a estar con nosotros iban a cambiar su fe. Y esos iban a contaminar a los demás, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el Nuevo Testamento se nos advierte que los falsos profetas serían hostiles a la palabra apostólica y al evangelio puro. Debemos entender que el evangelio puro está escrito aquí en nuestras Biblias. Déjeme decirle que el evangelio puro no lo vamos a oír en la televisión. El evangelio puro no lo vamos a oír de boca de ningún hombre, sino aquel que está compartiendo la palabra de Dios. El evangelio puro es algo que es lo que usted y yo necesitamos escuchar. El evangelio puro es lo que se debe predicar en las iglesias. El evangelio puro es lo que debemos estudiar día con día los cristianos. El evangelio puro nace de la escritura, de la palabra escrita, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de nuestras Biblias. Y por eso debemos tener cuidado en esto. En aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, todavía no se escribían estas cartas. Posiblemente algunas ya empezaban a circular y no eran las únicas. Eran cartas de todos los apóstoles, de los verdaderos apóstoles de Dios. Y estos apóstoles son los que estaban instruyendo a la iglesia porque no había internet, no había televisión, no había Biblias, no todo mundo, la gente no sabía leer. Cuando los visitaban los apóstoles, iban y les hablaban del evangelio, les hablaban lo que pasaban. Y por eso es que los cristianos de los primeros siglos se reunían, o del primer siglo se reunían para escuchar el evangelio, escuchaban las historias que les platicaban los apóstoles. Llegaba ahí Juan, o llegaba Pedro, o llegaba Jacobo, o llegaba Pablo, que el mismo Pablo estuvo escuchando a los apóstoles, confirmando lo que recibió directamente del Señor. Y de una manera verbal se transmitía el mensaje del evangelio, y a través de cartas y todos esos escritos que todos los expertos han encontrado y que más adelante se consolidaron y que se llegó al acuerdo bajo la unción del Espíritu Santo de establecer el canon del Nuevo Testamento, que serían los 4 evangelios y las cartas apostólicas, sin quitar el libro de los Hechos y el libro de la Revelación, que es el Apocalipsis. Esto era necesario para poder combatir el cáncer de los falsos profetas que se había manifestado dentro del mismo cuerpo de Cristo. Y podemos entender que los falsos profetas siempre van a estar ahí, porque Satanás quiere destruir a la iglesia de Cristo. Por eso es que el Señor Jesús nos advierte y nos dice: cuídense de los falsos profetas, porque estos son hostiles a la palabra apostólica y al evangelio puro. Déjenme ir a lo que Jesús nos enseña en el libro de Mateo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Y esta palabra es la primera que me preocupa. ¿Qué pasa con los falsos profetas? Vienen a nosotros.
Es decir, que los falsos profetas nos vamos a encontrar con ellos, no los vamos a buscar, ellos nos van a buscar a nosotros. Eso que se acercan a nosotros quiere decir que los falsos profetas, ¿dónde operan? No operan en el mundo, operan en la iglesia. Los falsos profetas operan dentro de la iglesia, en las congregaciones. ¿De dónde nos vamos a cuidar de los falsos profetas? De las congregaciones. No nos vamos a cuidar de los falsos profetas fuera de las congregaciones. Por supuesto que ahí hay falsos profetas, no conocen a Dios, pero el Señor Jesús nos está advirtiendo a los falsos profetas que vienen a nosotros. Debemos tener cuidado de las doctrinas que se hablan en la iglesia. Debemos tener cuidado de las modas de la iglesia. Debemos tener cuidado de lo que se le instruye a la iglesia. Debemos tener cuidado de lo que se enseña a la iglesia. Debemos tener cuidado de lo que se enseña a los pastores, de lo que se enseñan en las denominaciones, de lo que se enseñan en los concilios, de lo que se enseña de cada congreso, de cada cosa. Porque tenemos, hermano, una terrible, yo no sé si sea enfermedad, hermano, de eventos cristianos por doquier. Y mientras más eventos tengamos, más tenemos que tener cuidado, porque cualquier oportunidad hay para que un falso profeta hable, o que una falsa enseñanza se nos dé. Primera de Juan 2, 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. No lo vamos a ir a buscar, viene. Ahora, el aspecto del anticristo que utiliza Juan no está hablando en una proyección escatológica del futuro, sino algo del presente. Él dice, y el anticristo ya está, hablando de un espíritu que opera para oponerse a Cristo. Dice, según vosotros oíste que el anticristo viene, dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Aquí Juan utiliza el término anticristos, hablando de personas. Estos anticristos, ¿quiénes son? Muchas personas, son falsos profetas. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es lo que se manifiesta en el último tiempo? Los falsos profetas. ¿Qué es lo que va a caracterizar los últimos tiempos? Muchos anticristos, muchos que se van a oponer a Cristo, pero no se van a oponer a Cristo descaradamente. Jesús dijo cómo iban a manifestarse. Iban a ser lobos disfrazados de corderos. Entonces, dice esto Juan en el versículo 19. Salieron, mire esto, salieron de nosotros. Es decir, no salieron del infierno. Los anticristos, los falsos profetas no estaban en el infierno o no vienen de allá afuera. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, hubieron muchos falsos apóstoles, muchos que dijeron, vengo de parte de Juan. Es más, yo conocí a Juan, yo aprendí de Juan, soy discípulo de Juan. Y Juan está diciendo, sí, vinieron de nosotros, pero estos no eran de nosotros porque empezaron a enseñar cosas incorrectas. Eran hombres que no tenían ninguna piedad y ninguna nada de Dios. Por fuera parecen ovejas. El Señor Jesús dijo, estos vendrán vestidos de ovejas. El Señor Jesús utiliza esta figura de las ovejas, y las ovejas eran animales inocentes, son animales tiernos, pero sobre todo ceremonialmente las ovejas, los corderos son animales ceremonialmente limpios, es decir, son animales que se utilizan para el sacrificio y que se utilizan en el culto. Entonces, las ovejas se utilizan ¿dónde? En el culto. Entonces, ¿dónde van a estar estos lobos? En donde están las ovejas que son limpias, donde hay animales limpios.
y se va a presentar como uno limpio, como un animal de entre puro. No va a entrar ahí no se menciona que iban a ser unos perros o que iban a ser unos cerdos. Jesús ya mencionó a los perros y a los cerdos. Y dijo, estos son peligrosos. Pero aquí ahora está comparando a estos falsos profetas ¿con qué? Con lobos. Pero estos lobos, ¿cómo entran al rebaño? ¿Cómo están en el rebaño? Los lobos no entran al rebaño, vienen a nosotros, dice. Pero ¿cómo van a estar en el rebaño? Como ovejas. No vamos a ver en ellos un lobo, que vamos a ver en ellos una oveja. Pero estos son puros y son muy buenos. Wow, ¿cómo hablan? Así van a ser los falsos profetas. ¿Sí? Pero Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Jesús dijo, por fuera son ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La Biblia usa este término, rapaz, que es un lobo rapaz. Hay dos formas en las que lo podemos ver. Un lobo rapaz es un lobo destructivo. La palabra rapaz significa destructivo. ¿Por qué es destructivo? La palabra que se utiliza original es la misma que se utiliza para traducir palabras como ladrón, excesivamente ambicioso y codicioso. Y de hecho, muchos de los falsos profetas se van a proyectar, se nos va a advertir que estos van a venir por ganancia deshonesta. En la gran mayoría, los falsos profetas vienen por intereses económicos, pero ellos en su humanidad posiblemente vengan con diferentes intereses económicos o pueden venir con otros intereses. Pero ¿sabe una cosa? Satanás tiene otro interés, destruir. A Satanás no le interesa el dinero, a Satanás le interesa destruir a la iglesia. Por eso, un falso profeta trae un espíritu, un carácter que está avivado por el mismo infierno. ¿Para qué? Para destruir la iglesia de Cristo. Usted va a encontrar seres humanos predicando, anunciando, diciendo soy cristiano, moviéndose dentro del cuerpo de Cristo con toda libertad. ¿Por qué? Porque se le da la libertad, porque tiene toda la apariencia de un buen creyente, de un buen cristiano. Sin embargo, su propósito, el de él, es terrenal. El propósito desde el punto de vista humano de un humano que sea usado por Satanás como un lobo, de un falso profeta, es humano, carnal y pecaminoso, claro. Pero el espíritu que él trae, satánico, es destruir a la iglesia, destruir al cuerpo de Cristo. Y contra eso es contra lo cual nosotros debemos estar advertidos. El Señor Jesús nos está advirtiendo más allá de las personas, nos está advirtiendo de esos espíritus, pero que se detienen cuando detenemos a las personas que portan esos espíritus. A Satanás se le reprende y se somete, pero las obras de la carne no se pueden reprender. Yo no le puedo decir en el nombre de Jesús, deje de ser usted un ladrón, porque el que él sea un ladrón no es un demonio, sino es una obra de la carne. Puede haber un demonio que esté atrás de eso, o demonios que se estén agarrando para hacer una operación que desconocemos y por eso no hablamos de ello, porque nos meteríamos en ocultismo y Dios nos prohíbe entrar en eso. Lo que Dios nos revela y que nos muestra es que eso se llaman obras de la carne. Satanás está detrás de todo ello. Pero nosotros es nuestra responsabilidad detener al falso profeta. ¿Cómo? Como falso profeta. El Señor nos dice, este es un falso profeta, entonces se le llama falso profeta y al falso profeta se le trata como falso profeta desde el punto de vista humano. Oremos para que se vaya el falso profeta. No, al falso profeta hay que correrlo de la iglesia. No hay que aceptarlo. Los falsos profetas operan en la iglesia, los vamos a ver y los vamos a oír en los medios de comunicación. Van a tener sus canales de YouTube, van a tener sus canales de radio y televisión. Usan Biblias, cantan las mismas canciones. De hecho, a lo mejor cantamos algunas que otras canciones de falsos profetas.
van a estar entre nosotros, hermano. Se llaman cristianos, nacieron tal vez de una iglesia buena, nacieron tal vez en una iglesia de sano evangelio, crecieron posiblemente bajo el cuidado de algún buen pastor, pero su corazón no estaba recto. Por eso debemos tener cuidado de ellos. ¿Quién puede determinar quién es un falso profeta? La iglesia tiene la capacidad de distinguirlos. Pero debemos tener cuidado, y a eso quiero llegar. ¿Cómo podemos hacerlo juntos? Tenemos que hacerlo juntos, hermano. Sí. Juntos tenemos que hacer esto, porque son lobos rapaces. Así que mire, muchos van a tocar el púlpito, pero muchos lobos también van a ser gente que nunca toque un púlpito. Los lobos rapaces, recuerde, son ovejas. Somos ovejas todos, somos ovejitas todos. Yo soy una oveja del redil del Señor. Esta es una ilustración. Y entonces, ¿dónde van a estar los lobos? ¿Sabe? Usted debe saber que puede haber un lobo, es decir, una persona dentro de una congregación que trae una falsa palabra, una falsa enseñanza. Y esas personas van a empezar a contaminar a los demás. ¿Sabe por qué? Cuando uno predica, si yo no tengo cuidado de lo que yo le hablo, yo lo voy a contaminar, los voy a contaminar a todos. Pero hay otro plan satánico que se mueve dentro de las congregaciones y es con gente que no se para aquí, porque aquí no dejamos parar a cualquiera. Pero ahí todo el mundo se mueve, porque la puerta está abierta. Y entonces creo que esta palabra nos debe servir, hermano, para instruirnos y estar preparados para cuidarnos a nosotros mismos, unos a otros, cuidar la congregación y que usted aprenda a cuidarse. Usted debe saber, hermano, que el pastor no le va a prohibir ir a donde usted quiera, porque usted está en su derecho. Yo violaría sus leyes y sus derechos, a menos que de veras, hermano, no vaya ahí. Pero no es porque no le quiera dar permiso o porque yo tenga algún derecho sobre usted para que usted vaya a algún lugar, sino porque sé que no le conviene, porque va a escuchar lobos, porque usted tiene que cuidarse. Por eso es que siempre recomendamos y aconsejamos, hermano, usted se congregue en su iglesia, crezca en su iglesia y aliméntese en su iglesia. Hermanos, que necesitamos algo más, eso me preocupa, hermano. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? O estamos mal en la iglesia porque la gente está hambrienta, entonces tenemos que hacer algo en la iglesia desde el punto de vista de nosotros, eso por eso a mí me preocupa. O el problema está en la persona. Oye, es como el niño que le está a usted dando verduras y ya no quiere verduras, quiere otra cosa. Por eso es que usted debe aprender a comer sano, tiene que aprender a comer bien. Y yo espero, hermano, que aquí usted está aprendiendo a comer bien. Esta es la profecía más segura. Y si hay algo que nos va a librar de los falsos profetas, es el estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Así que, como los lobos pueden hablarle desde los púlpitos, pero esto es su responsabilidad, cuide el oído. ¿Cuál es la fortaleza del falso profeta? El falso profeta habla, así como el verdadero profeta. El profeta habla, el falso profeta habla y usted escucha. Así que usted necesita cuidar su oído, usted necesita cuidar lo que oye y hacer un juicio de todo lo que escucha, porque la profecía se juzga, no la palabra en sí. Yo no puedo juzgar lo que dijo el Señor Jesús, pero sí puedo juzgar si el profeta que me habló está acorde a la palabra. Si la palabra me está enseñando la palabra y no simplemente me está envolviendo porque tiene una agenda oculta. El falso profeta tiene una agenda oculta. Sí. Un falso profeta, hermano, se va a meter a las iglesias. Hay gente que se va a meter con una agenda ¿de qué? De meterse a un liderazgo. Un falso profeta puede ser una persona, un cristiano, que se mete entre ustedes como congregación y empieza a hacer toda una rebelión. Y empieza a hablar con uno, empieza a hablar con el otro, empieza a contaminar y empiezan a moverse, hermano. Hay gente que se empieza a mover y por eso usted tiene que tener esa gente, tener cuidado.
y tener cuidado, hermano. Cuidémonos unos a otros. La iglesia tiene que cuidarse unos a otros, ¿sí? Jesús dijo aquí, guardaos de los falsos profetas, ¿verdad? Guardaos, cuídense. La palabra guardarse ahí significa estén en guardia. ¿Qué significa la palabra guardar? Estar en guardia, estar armado. Estar en guardia es estar armado en la puerta, está en la puerta armado y no se duerme. Porque vienen los falsos profetas. Para que cuando llegue, porque va a llegar, ¿usted cómo está? Armado. Usted necesita armar el oído. Usted necesita armar el oído. Guardarse es mantenerse vigilando diligentemente. Ahora la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de cuidarse de los falsos maestros? De cada uno de nosotros. Déjenme hablarle, a manera de paréntesis, de que sí hay una responsabilidad de nosotros los que somos pastores. Nuestro oficio ministerial no nada más es de liderazgo, sino es de cuidado. Pablo le dice a los pastores, a los obispos, aquellos que Dios pone sobre el rebaño que es de Dios, a supervisar. Se ha traducido la palabra obispo como un pastor, ¿verdad? Porque uno relaciona que las iglesias son ovejitas y nosotros los pastores somos los pastores de ellas. La iglesia es pastoreada por su pastor, que es Cristo. Y nosotros somos ancianos o los presbíteros de la Biblia, el término griego es presbíteros o los supervisores. Somos superintendentes, somos ovejas que Dios nos ha ordenado, que Dios nos ha capacitado, nos ha dado dones y nos ha dado un llamamiento y nos ha dado madurez. ¿Para qué? Para poder ayudar y supervisar la obra. Y nosotros somos como los perros, hermano. Somos como, ¿ha visto los perros que guardan a las ovejas? Eso somos. Y debemos ser como perros porque si nos debemos poner bravos, hermano. Cuando se quieren llevar a las ovejas, estos pastores tenemos que ponernos bravos. Entonces hay que cuidar, porque hay que cuidar el rebaño. Hay que cuidarlo, ¿sí? Porque hay lobos. ¿Sí? ¿Y dónde operan? En las congregaciones. Entonces, los líderes, los obispos, ¿sí?, de las congregaciones, somos responsables de cuidar que las ovejas escuchen lo menos posible a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Mire lo que dice el libro de los Hechos. Pablo, cuando se despide de la iglesia de Éfeso, hace venir, bueno, no se despide de la iglesia, sino que en su camino manda llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, a los que quedaron a cargo de la iglesia. Hechos 20, versículo 29. Y mire una de las cosas que les dice en su despedida. Dice así, Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Utiliza la misma figura o el mismo ilustración que usó Jesús. Entrarán ¿a dónde? A la iglesia, lobos rapaces. ¿Y qué van a hacer estos? No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se da cuenta qué hacen estos? Se llevan a los discípulos. Es decir, los quieren a los discípulos llevárselos tras de ellos, no llevarlos a Cristo. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A quiénes Dios le dio esta palabra? Pablo, esta palabra. Ve al versículo 17
de ahí de ese mismo capítulo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia, a los pastores, a los obispos, a los presbíteros, a los líderes. Y les dice, después de mi partida, entrarán a sus iglesias lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que ustedes tienen la obligación de cuidar a la iglesia. Entonces hay un trabajo que podemos hacer, que debemos hacer. Pero mi hermano, no podemos controlar todo. Yo no le puedo tapar los oídos. Usted tiene que madurar. A los niños los cuidamos, todavía más. No te vayas, te invitaron, no vayas. A veces, porque también uno no sabe qué va a ir a escuchar una persona nueva que uno está discipulando. ¿Sí? Ten cuidado con eso, ten cuidado con el otro. ¿Sí? Pero a medida que madura, hermano, usted tiene que aprender a cuidarse a usted mismo, lo que escucha. ¿Sí? Las ovejas tienen la responsabilidad de cuidarse. Jesús responsabilizó a sus discípulos. Al fin de cuentas, usted es responsable de aquello a lo que le presta oído. Así que le voy a dar un consejo, mi hermano, para poder vencer esto. 1, estudie las Escrituras y conozca la sana doctrina. No hay manera de vencer a un lobo rapaz que el que usted estudie las Escrituras. Porque usted, si no estudia las Escrituras, hoy usted va a escuchar esto y va a estar de acuerdo. El día de mañana va a escuchar otra cosa completamente opuesta, pero como le suena parecido a esto, dice, es igual. Hay gente que dice, yo he visto que todas las iglesias son iguales. Predican lo mismo. Y perdónenme, pero discúlpenme, pero no se predica lo mismo. Sí hay diferencias, hermano. Sí hay diferencias. No nada más en el estilo. Los predicadores tenemos diferentes estilos, diferentes personalidades, carácter. Pero lo que se predica, sí hay que discernirlo, hermano. Y necesitamos discernimiento. ¿Sabe? Y a veces hay cosas que no se ven a primera vista. Se lo confieso, hay veces que hasta después de escuchar un mensaje 2, 3 veces se da uno cuenta de dónde están, de cuáles son las intenciones que traen esos predicadores, las intenciones que están detrás de esas palabras. Por eso, lo que usted tiene que hacer como oveja es escudriñar las Escrituras, conocer la sana doctrina. Segundo, usted tiene que asegurarse de estar en una iglesia que enseña la sana doctrina, pero no todas las iglesias evangélicas enseñan sana doctrina. O enseñan medio sana doctrina o tienen la doctrina muy oculta. Por eso hay que tener cuidado donde estamos escuchando, porque puede haber que usted se mete en el internet en las iglesias y por lo general ponemos las iglesias nuestro dogma de fe. ¿Sí? Usted se puede meter a un dogma de fe de una iglesia y uno dice, bueno, ya entiendo cuál es el fundamento, lo que está detrás de ello. Pero yo me he metido a los fundamentos de fe de iglesias en donde digo, bueno, lo que estos enseñan está errado o está raro, pero su fundamento de fe es bueno. Se da cuenta que parece que el fundamento es bueno, pero lo que enseñan no es bueno. Ahí hay un problema de consistencia. Debemos tener cuidado y en saber que la sana doctrina no nada más está en nuestro fundamento de fe como iglesia y organización, sino que se debe manifestar en el carácter que como iglesia somos y en lo que enseñamos, y a eso voy a llegar. Entonces, asegúrese de estar en una iglesia de sana doctrina. Cuide a su iglesia y a sus líderes, cuide a los pastores, cuídeme a mí y cuide su iglesia. ¿Okay? ¿Cómo? Orando. Ore por los que enseñamos. Si usted ve a un hermano que enseña, al hermano William, al hermano José Antonio, los hermanos que enseñan en las diferentes áreas, todos los que nos paramos aquí, hasta los hermanos que se paran aquí para hacer una oración, que se dirige a alabanza, ore por nosotros, hermano, para que se cuide la unidad del cuerpo de Cristo, para que la doctrina se mantenga pura. ¿Por qué? Para que no haya, que ninguno de nosotros resulte un lobo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, hermano, es un lobo, pero no queremos que ninguno de estos se convierta en un lobo, que de pronto saque las garras y la trompa.
y empiece a aullar. Debe cuidar, hermano, a los pastores, hermano. Hay que cuidar. Cuando hay pastores que enseñan sana doctrina, hay que cuidarlos. ¿Sí? Si alguien usted detecta que está echando política en la iglesia, hermano, párelos a ellos. Para esa persona que anda haciendo política en la iglesia. Ese es el lobo, no el pastor y los líderes. Hay una ilustración. Una manada de hambrientos lobos quería sorprender a un rebaño de corderos. Mas no pudiendo lograrlo a causa de los perros que los cuidaban, decidieron usar de la astucia para su propósito. Enviaron una delegación para solicitar a los corderos que les hicieran entrega de sus perros. Los perros, les dijeron los lobos, son los causantes de nuestras diferencias. No tienen más que entregarlos y la paz reinará entre nosotros. Crédulos los corderos, sin imaginar lo que les iba a suceder, entregaron amarrados a sus guardianes y los lobos, dueños ya de la situación, despedazaron a sus anchas el rebaño desguarnecido. Hermano, debemos cuidar la iglesia como una unidad. Y hay políticas que si usted no tiene cuidado, o si usted detecta a una persona que de pronto aparece y empieza a hacer política porque él piensa así, o ella piensa así, o porque se cree que debería hacer la cosa así, ¿sí? Párelo, no se contamine. Está la respuesta, mira, si tienes un desacuerdo, si tienes algo que tienes alguna duda, ve y habla con el pastor. Biblia para eso. Así se tratan todos los asuntos de diferencias. Todos los asuntos de diferencia es, ve, cuando tienes algo en contra de tu hermano, sea un líder, sea algo, ve y háblalo con él. Hermano, yo creo que la siguiente reunión de negocios, ahí yo voy a sacar todo. Mire, aquí en esta iglesia no lo haga, por favor. Hable las cosas con las personas que tienen que hablar. No hay ningún lobo entre ustedes. Pero cuando entre uno, si de pronto le aparece uno, ¿sí? Párelo. Entonces, puede ser un lobo, o puede ser un hermano malintencionado, o puede ser una persona ignorante. Entonces, el ignorante tiene remedio. ¿Cómo? Mira, ve, platica tu duda, sal de tus dudas, platica con el pastor, que te aclare la situación, y hermano, todo el mundo va a estar feliz. Pero un lobo no va a ir a hablar con el pastor, hermano, no va a ir con el perro. Un lobo se va a seguir moviendo, y cuando venimos a ver, va a buscar que las ovejas entreguen a sus perros que los guardan, y cuando vienen a ver, los lobos tomaron lugar. Hay iglesias que han cambiado sus doctrinas, han iglesias ahora. ¿Saben? Esas iglesias o esos movimientos que han cambiado sus doctrinas, ¿quiénes fueron la clave en esto? Los pastores. Porque cuando se amarra al pastor o cuando se convence al pastor de algo, la iglesia es afectada. Entonces, por eso yo le digo, hermano, usted tiene que orar por sus pastores. Cuando dice la Biblia que se sometan a sus pastores, es que dejen que los pastores desarrollen su ministerio de cuidado y su liderazgo para guardar la sana doctrina. Y no está hablando nada más de un pastor absolutista, sino de un ministerio en una iglesia, o una iglesia general o una iglesia local. Por eso, hermano, ore por su pastor, ore por los pastores de todas las iglesias, ore por todas las denominaciones, porque todo lo que sucede a nivel inclusive denominacional puede afectar a la iglesia local. Y debemos no estar unos contra otros, no es el pastor contra la congregación, los líderes contra la congregación.
o poniendo de pronto a la congregación a unos líderes en medio del pastor, porque es lo que pasa, hermano, en muchas iglesias, y es desagradable eso, enterarse que sucede en estas iglesias, o que se tienen que las organizaciones como denominaciones tienen que entrar a la iglesia para a mediar entre la situación del pastor y las ovejas. Hermano, eso ni es bíblico, eso es desagradable. Cuando realmente tenemos graves problemas, que son los lobos que nos hablan falsas doctrinas, y que si se llega a veces a ese nivel es porque hay falsas doctrinas que se han hablado a la iglesia, o que se le ha dado lugar a eso, cosas que inclusive ni están en la palabra, o cosas por ignorancia. Por eso, hermano, debemos cuidar, conocer la palabra, la sana doctrina, y hermano, hablar las cosas, preguntar las dudas. Porque cuando preguntamos, aclaramos, preguntamos con un corazón enseñable, porque también hay gente que nos pregunta como queriéndonos enseñar. Yo quiero preguntarle tal cosa, pastor, yo sé esto. Bueno, ¿me va a preguntar o me va a decir lo que usted sabe? Cuando usted me pregunta, yo le voy a dar la respuesta, pero si usted me va a enseñar, entonces ya está la situación diferente. Por eso, hermano, necesitamos un corazón humilde. Un pastor necesitamos un corazón, yo necesito un corazón enseñable, hermano. Para poder yo pararme aquí y enseñarle, yo necesito un corazón enseñable. Necesito pararme, hermano, a leer la escritura y decir, Señor, enséñame, porque soy ignorante, para que le pueda enseñar a la congregación. Hermano, así es como debe actuar un ministro del Señor. Un lobo no lo va a hacer. Un lobo disfrazado de cordero no lo va a hacer, no tiene un corazón enseñable, quiere devorar. Nosotros, hermano, debemos entender cómo se hace el ministerio, y que usted sea una iglesia que esté cimentada en la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuide su iglesia, a sus líderes, ore por ellos, cuide la unidad del cuerpo de Cristo. Cuidemos eso, eso es una clave, hermano. Si la iglesia está unida, si estamos unidos, esa es una buena señal de que está bien la situación. Cuando empiezan a haber divisiones, hay problemas. Ahora, quiere decir que eso no se puede arreglar, se puede arreglar, hermano, con un corazón para Cristo. Y simplemente es hacer las cosas como deben ser, hablar las cosas como deben ser, seguir el orden bíblico, y las cosas se van a arreglar. Amén. ¿Cómo desenmascaramos a los falsos profetas? Para ayudarnos a identificar un falso profeta, Jesús cambia la ilustración y utiliza a los árboles. Mire, un lobo puede disfrazarse. Eso de que un lobo puede disfrazarse, literalmente no, ¿verdad? Sino en la ilustración. Una persona puede pasar por ser un buen cristiano y no serlo, ¿sí? Pero aquí Jesús cambia la ilustración, y la ilustración que utiliza es de los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles no se pueden disfrazar. ¿Qué es lo que hace que un árbol no se pueda disfrazar? Su fruto. Un árbol no puede dar un fruto de lo cual no es. La naturaleza de un papayo es dar papayas. ¿Las papayas son de árboles? Porque a lo mejor estoy usando el ejemplo correcto. Los hermanos que sí son árboles. Okay. Los aguacates. Un aguacate no va a dar papayas, ni un árbol de papaya va a dar aguacates. Es lo que está diciendo, solamente que con frutas conocidas, ¿sí? Entonces, hay cosas que debemos analizar en los profetas que no pueden ocultar los hombres. ¿Qué debemos identificar en las personas? Las cosas que las personas no pueden ocultar, ¿sí? Mire lo que dice Timoteo, ya lo leímos, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de quién. Eso es lo primero que debemos hacer. Eso yo debo hacer, hermano. Ese es un consejo para mí que le predico. Yo debo cuidar de quién, de mí mismo. ¿Y de qué? De la doctrina, ¿sí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debes saber que un falso profeta está perdido, él está perdido. Ten cuidado de ti mismo. Timoteo es un ejemplo para todos los que pastoreamos, hermano. Y es la misma palabra que se nos debe decir a nosotros. Ten cuidado de quién,
de ti mismo y de la doctrina. Entonces, ¿cómo usted va a detectar un buen profeta y a un falso profeta? Bueno, uno, por su carácter. El tener cuidado de nosotros mismos es nuestro carácter y nuestra conducta, porque esta no la podemos ocultar ante los hombres. Usted debe preguntarse, ¿da fruto del Espíritu este hombre o saca los frutos de la carne? O sea, este hermano explota en la primera o este tiene paciencia, tiene mansedumbre, fe, amor. Oiga, qué reto para los que predicamos, porque yo sí le quiero decir, a veces se enciende a uno. Pero eso uno tiene que orar cuando se le sube el color, Señor, bájame el color. Porque somos humanos y es ahí donde, Señor, que sea el fruto del Espíritu, que tomemos decisiones con el fruto del Espíritu, que tomemos decisiones con el fruto del Espíritu, porque ese es el carácter que debe reflejar. Pero un lobo no lo va a hacer así, hermano. Sí, un lobo no va a hacer así. Le va a sacar el dinero y si no le saca buen dinero se enoja. Cuando las personas, hermano, lo único que reflejan es vicio, enemistad, impureza, celos, libertinaje, son cosas que nunca debe tener un buen profeta. Entonces, oiga, cuando resulta que salió un escándalo de un profeta y que lo descubrieron, pero ya bien avanzado el asunto, es alguien que dio fruto de la carne. Por eso, hermano, eso no quiere decir que nosotros somos super santos y que ya estamos como los ángeles. Todos lidiamos con una carne, con tentaciones, ¿sí? Pero por eso hay reglas, la Biblia, hay parámetros bíblicos de quién debe compartir la palabra. Usted va a encontrar en el libro de Timoteo, en el libro de Tito, las características de todos aquellos que deben compartir la palabra de Dios dentro de la iglesia local. Ahora podemos ver una persona que tuvo algún problema, una falla moral, pero quiere restaurarse. La iglesia puede restaurarlo siempre y cuando haya un corazón enseñable y un corazón para restaurarse. No estamos ahí en ese caso hablando de un lobo, pero puede que algunos haya lobos, verdaderos lobos, que solamente tienen el interés de cometer pecado. Hay jovencitos que llegan a las iglesias con ¿qué interés? De señoritas y señoritos, hombres, tienen el interés de mujeres. Hay muchos de ellos, pueden ser lobos, desde el punto de vista humano, que la iglesia tiene que ser protegida y que tiene que ser ayudada, restaurada. Algunas de esas personas pueden convertirse, pueden ser restaurados bajo el poder de Dios y un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Pero necesita haber confesión. Lo importante, lo que ahorita estoy hablando con ustedes, es que nos debemos cuidar unos a otros. Este tema es muy crudo, hermano, muy duro. Pero deje saber que la advertencia del Señor Jesús no es nada más decir, y no le voy a hablar yo de los que predican en la televisión, porque de eso ya usted busque en YouTube, va a encontrar mucha crítica de eso. ¿Por qué dice la Escritura, hermano? En las iglesias podemos tener un montón de problemas sin darnos cuenta, se nos meten los lobos. Y puede ser una persona que nos mete en un problema. Y entonces hay personas que son instrumentos de Satanás para traer división a la iglesia. Lo que hay que hacer es, conforme a la palabra de Dios, Dios nos da directrices de cómo detenerlo y usted tiene que ayudarlo. Mira, hermano, no andes hablando mal de nadie. Ve y reconcíliate con este, reconcíliate con aquel, no causes problemas, aclara lo que tengas en el corazón, perdona, desarróllate. Si necesitas hablar con el pastor, ve, habla con él, restáurase. Estás peleado con el de junto, ve, reconcíliate, lloren juntos y sigamos adelante. Pero tengan cuidado, porque si usted no detiene eso, hay un espíritu que va a empezar a actuar y que va a traer división a su iglesia y lo va a destruir a usted y lo va a destruir a la iglesia. Bueno, no la destruye a la iglesia porque el Señor está ahí, pero usted, hermano, persona va a padecer que están poniendo en contra de Dios. Entonces, ¿cómo desenmascaramos a un falso profeta? Su carácter. Y la segunda, su enseñanza. Usted se va a dar cuenta de un falso profeta, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces,
Yo no estoy en contra, hermano, de la superación personal, que se supere, que tenga un buen trabajo, que tenga esto, pero aquellas personas que solamente hablan dinero, 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 es más, que se han atrevido que la Biblia habla de más de dinero de las veces que nos imaginamos, ¿qué es lo que trae en el corazón? Y es porque alguien le engañó, porque alguien le dijo, esto es una moda, hermano, que ha agarrado la iglesia últimamente de la doctrina de la prosperidad. Y uno, déjeme serle honesto, la primera vez que lo oímos nos suena bien. Y decimos, sí, cierto, la Biblia habla más de dinero. Por eso es que debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que necesita, hermano? Usted necesita tomarse su tiempo, ¿sabe? Detectar a un lobo y detectar una falsa enseñanza lleva tiempo. Por eso debe discernir. Usted no se vaya con la primera, usted necesita discernir la palabra. Por eso es que doctrinas nuevas, no debe haber doctrinas nuevas, hermano. Amados, dice la palabra, 1 Juan 4, 1, 2. Mejor vamos a la Biblia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta es la realidad de los falsos profetas. La prueba del fruto lleva mucho tiempo, hermano. Se debe probar. Por eso la Biblia dice, antes de que pongas a alguien a servir en un puesto de liderazgo, se ha puesto a prueba primero. Alguien va a predicar y va a tener un lugar de anciano o de pastor en una iglesia. Debe haber sido puesto a prueba y tener calificaciones tanto en su moralidad, en su familia, en su persona, como en su predicación. Un pastor o un cuerpo pastoral, hermanos, y si el Señor nos hace crecer y esta iglesia necesitamos más pastores, que Dios nos dé pastores, necesitamos gente que sea probada. El cuerpo pastoral, sea yo o seamos varios, necesitamos ser gente probada en su carácter y que lo que predican, cómo predican, dé fruto o muestre el fruto de que somos realmente hombres de Dios. De otra forma, debemos tener cuidado. Podremos ser lobos disfrazados de ovejas.